Buenas tardes, mi nombre es Jesús Mora. Soy estudiante de Derecho en la UBA y hoy estaremos hablando sobre los derechos humanos, su importancia y algunas de sus características. Dicho tema es importantísimo, ya que todos nosotros poseemos derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida y el derecho a la libertad, mismos que son inquebrantables y que nadie puede violarlos. Pero para ello, todos nosotros tenemos que estar en conocimiento de qué son, cómo se imponen y pues de su orden. Por eso y más, quédate viendo este video. Ahora bien, ¿qué son? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos están establecidos en la Constitución y en las leyes de todo país. Deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. La idea de que las personas tienen derechos inherentes tiene sus raíces en muchas culturas y tradiciones. Podemos ver numerosos ejemplos de grandes líderes con códigos y buenas prácticas de los valores consagrados en los derechos humanos, que no son occidentales, ni tienen una invención en el siglo XX, sino una respuesta a las necesidades humanas y universales para la búsqueda de la justicia. Todas las sociedades humanas a lo largo de la historia han tenido ideales y sistemas para garantizar la justicia dentro de sus tradiciones orales o escritas, aunque no todas han sobrevivido. Tras la aprobación universal de la Declaración de Derechos Humanos, varias regiones del mundo han establecido sus propios sistemas de protección de los derechos humanos, que conviven con el de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, hay instituciones regionales de los derechos humanos dentro de Europa, en América y en África. Algunos avances también se han llevado a cabo en el mundo árabe y en la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. Hacia la institucionalización regional de normas de derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de los países de esta parte del mundo han ratificado los principales tratados y convenciones de la organización, lo que significa su acuerdo con los principios generales y por lo tanto han pasado a estar bajo la voluntad del derecho internacional de los derechos humanos. Estos derechos son universales porque corresponden a todas las personas sin excepción. Son interdependientes porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. Son indivisibles porque no se pueden fragmentar su respeto. Son progresivos porque permiten su ampliación en protección, contenido y eficacia. El Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. Este principio implica la no regresividad en el reconocimiento y en la garantía de los derechos humanos. Obligaciones generales en materia de derechos humanos. 1. Respetar. Constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos. Implica no interferir con o poner en peligro los derechos, ni por acción ni por omisión. Número 2. Proteger. Dirigida a agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesarios para prevenir las violaciones a derechos humanos. 3. Garantizar el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y en general
toda la estructura a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 4. Promover. El Estado tiene la obligación de que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa, pero también asegurar que sepan cómo ejercer mejor esos derechos. Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que se refiere. Este se denomina en 3 generaciones. ¿Ok? Es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. Primera generación. Se refiere a los derechos civiles y políticos. Fueron los primeros que se exigieron y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran: número 1. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o a servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Toda persona tiene derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desea. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Ahora bien, la segunda generación, algunas leyes cambiaron, ¿ok? La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, el Estado social de derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones programadas y estrategias a fin de lograr que las personas que lo gocen de manera efectiva y son estos. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud,
alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a sus cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Tercera generación. Este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos en los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de comunidad internacional. Entre otros, destacan los relacionados con la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna, el ejercicio efectivo de los derechos humanos depende del amparo de garantías en leyes, que las establezcan y las desarrollen en forma progresiva. Estas garantías son, número 1, garantías constitucionales que contemplan el reconocimiento y protección obligatoria y siempre progresiva de los derechos humanos en la Constitución y en las leyes. Todos los derechos humanos son de reserva legal y cualquier aspecto relacionado con ellos debe estar contemplado en la ley, nunca fuera de ella. Garantías de resguardo o tutela son aquellas que contemplan poderes y recursos establecidos por ley para resguardar los derechos humanos y sus garantías ante acciones u omisiones del Estado, incluyendo el resguardo de las normas constitucionales y legales que consagran los derechos, así como las instituciones garantes. Garantías institucionales contemplan instituciones políticas y medios requeridos por la ley que garanticen como mínimo los contenidos esenciales de los derechos protegidos. Garantías judiciales contemplan instituciones independientes con poder para determinar incumplimientos o imponer sanciones. Ahora bien, el Consejo de Derechos Humanos en Venezuela no es más que las personas que supervisan que dentro del país no se cometa ningún crimen que se establezca dentro de los derechos gubernamentales. Ahora bien, nos preguntamos quiénes son los que rigen y protegen estos derechos en Venezuela y por qué casi no sentimos que se cumplen. Pues en este caso es la ONU. Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado un paso fundamental para que haya rendición de cuentas por delitos graves y asegurar el escrutinio internacional de la crisis de derechos humanos de Venezuela. El 7 de octubre del 2022, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para extender por 2 años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Esta misión ha publicado 4 informes lapidarios que recogen evidencias de crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial, responsabilidad de cadena de mando, incluyendo abusos por servicios de inteligencia y violaciones de derechos humanos en
en áreas mineras. La resolución también ha prorrogado el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que tiene presencia en Caracas para dar seguimiento a la situación en el país durante el mismo periodo. En resumen, los derechos humanos son como armaduras, te protegen y te protegen. También son como las normas porque en ellas se explica cómo puedes comportarte y son iguales que los jueces porque puedes recurrir a ellos. Son abstractos como las emociones y como ellas. Pertenecen a todos independientemente de lo que pase. Son como la naturaleza porque pueden ser violados y como el espíritu porque no pueden ser destruidos. Con el tiempo, como el tiempo, nos tratan de la misma forma a ricos y a pobres, a viejos y a jóvenes, a blancos y a negros, a altos y a bajos. Nos ofrecen respeto y nos obligan a tratar con respeto a los demás. Su importancia es porque son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. Es por ello que es indispensable que conozcamos a fondo cuáles son nuestros derechos, en qué consisten y cómo puedes ejercerlos de forma libre. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero disfruten el video y me dejen un